Enfoque basado en la gramática. Este enfoque nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua materna y luego se traspasa y adapta para la enseñanza de la escritura en lengua. ¿Pero en qué contexto se desarrolla? El núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto de conocimientos gramaticales sobre la lengua, es decir, la sintaxis, el léxico, la morfología, la ortografía, entre otros. Obviamente la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del campo de la lingüística o de la gramática. ¿Qué relaciones tiene con otras disciplinas como la lingüística, la psicología o la pedagogía? Se basa en la antiquísima y fecunda tradición de investigación en gramática, que arranca de los griegos y llega hasta la moderna lingüística, pasando por los gramáticos latines, la escolástica, los gramáticos de Port Royal, la lingüística o gramática comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. ¿Cuáles son sus características principales? Por una parte, es homogénea porque no se tiene en cuenta la realidad dialectal de la lengua, ni tampoco el valor sociolingüístico de cada palabra. Se ofrece un solo modelo lingüístico al alumno que suele corresponder al estándar neutro y formal de la lengua. ¿En qué se diferencia de los demás enfoques? Solo hay una diferencia y es que este se enfoca únicamente en lo que es la gramática. Y claro, ¿en qué modelo o teoría lingüística se fundamenta? En el modelo oracional, donde la enseñanza se centra básicamente en el ámbito de la oración, las categorías o partes de la oración, la concordancia, la ortografía, etc. ¿Cuáles son los contenidos que se enseñan en este enfoque? Prácticamente, como su nombre le dice, son los contenidos gramaticales. Su estructura puede variar, pero las propuestas tradicionales suelen ser más analíticas y se asemejan a la forma que presentan los contenidos un libro de gramática, es decir, separan los diversos niveles de análisis de la lengua y proceden ordenadamente, tratando primero la ortografía, después la morfología, enseguida la sintaxis y por último el léxico. ¿Qué modelos lingüísticos ofrece este enfoque? En este enfoque solo se ofrece un solo modelo lingüístico al alumno, que suele corresponder al estándar neutro y formal de la lengua. Lo más importante, ¿cómo se desarrolla una clase con este enfoque? En primer lugar, se explica un ítem lingüístico, es decir, el profesor lo explica, se lee en el libro de texto, etc., de una forma teórica y luego se ponen ejemplos. Los alumnos comprenden la explicación. En segundo lugar, se hacen prácticas mecánicas, es decir, los alumnos ejercitan el ítem nuevo en situaciones controladas y en pequeños contextos, palabras, frases, oraciones, etc. En tercer lugar, se hacen prácticas abiertas, es decir, los alumnos ejercitan el ítem en situaciones no controladas, en este caso redacciones y contextos más globales. Y por último, el profesor corrige los ejercicios de los alumnos. Pero ¿qué tipo de ejercicios podemos realizar al aplicar este enfoque? Ok, podemos aplicar desde el dictado en su forma tradicional, la redacción de temas variados, ejercicios de respuesta única, transformación de frases, entre otros. ¿Y cómo es que se evalúan? Ok, el profesor para evaluar dicho trabajo corrige la redacción, pues lo único que le interesa es que los textos que escriban los alumnos sean correctos según la norma establecida. ¿Y qué papel es el que cumple el maestro, el estudiante y el del contexto sociocultural? El papel del maestro es explicar la estructura lógica del texto descriptivo, así como corregir la redacción del texto producido por el alumno. Por parte del alumno es él quien realiza las actividades enfocadas para facilitar la producción de textos ejercitando el ítem. Mi nombre es Rubén Torres Palmillas. A mí me tocó el enfoque basado en funciones. Este enfoque nace en el contexto de la enseñanza de una lengua. Nace principalmente en lo que es Europa en los años 70. Lo más importante de este enfoque es el énfasis de la comunicación
en el uso de la lengua, en el uso en que nosotros como personas, como docentes en formación, le damos hacia nuestros alumnos. Su relación es con los recursos lingüísticos, como es el léxico, las estructuras, los conceptos abstractos. El acto de habla es el conjunto de cosas que pueden conseguirse con una lengua y pueden clasificarse con grandes grupos de funciones. Además de que es una herramienta comunicativa muy útil para conseguir cosas. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y vamos y pedimos lo que vamos a comer al mesero, este sería un ejemplo. Utiliza modelos lingüísticos, dialectos y registros, tales como un registro de fichas, de problemas, de formularios, entre otras cosas. Existen muchos textos de conversación, como lo son el de descripción, instrucción, predicción, exposición, argumentación y retórica. Estos ejercicios de lectura son muy importantes en nuestra vida cotidiana, ya que nos ayudan a realizar cartas, como por ejemplo, cómo es que se estructura una carta. Por ejemplo, el texto, la carta formal, el contexto sería en la vida real. El motivo, por ejemplo, mamá, voy a ir a una fiesta, el motivo sería ese, ir a una fiesta con mis amigos. Receptor, ¿quién sería? Pues mi mamá. Entonces, en resumen, este enfoque basado en funciones nos hace pensar y nos hace actuar de una manera en que nosotros como futuros docentes y como personas debemos de tener adecuación en la lengua, incluso en su contexto en el que nosotros nos encontramos, para poder comunicarnos correctamente con las personas. Y de mi parte sería todo. Gracias. El enfoque basado en el proceso surgió a cargo de un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartieron cursos de expresión escrita para estudiantes americanos o extranjeros en colegios y universidades privadas. Empezaron a analizar lo que hacían los alumnos antes, durante y después de escribir un texto. En el contexto que se desarrolla es a partir de los años 60 en Estados Unidos, a cargo de un conjunto de investigadores sobre el proceso de producción o composición de textos escritos. Este enfoque lo que tenía en relación con las disciplinas de la lingüística, la psicología y la pedagogía era de que se empezaba a analizar lo que hacían los alumnos durante y después de un escrito de un texto, utilizando diversas habilidades cognitivas para la revisión. Una de sus principales características es que se empezó a usar durante el proceso de la creación y redacción de cada uno de los alumnos que se está tratando de estudiar. En el modelo o teoría que se fundamenta es en la lista de los capítulos o lecciones del método de Flower. Los contenidos que en este enfoque se enseñan es explorar el problema retórico, hacer un plan de trabajo, generar nuevas ideas, conocer las necesidades del lector, transformar prosa de escritor en prosa de lector, repasar el producto, el propósito, evaluar y corregir el escrito y la corrección de conectores y de la coherencia. El proceso de composición de textos es saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, reformular un texto, etc. Se puede trabajar de una manera con tareas e instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer, colaborando en un grupo, en común los resultados, etc. O pueden influir espontáneamente el ritmo, los intereses en cada alumno, sin ejercicios ni organizaciones concretas. Enfoque basado en el contenido. Este es un enfoque que nace desde la obligación y el interés de tener una carrera universitaria. Está más guiado hacia la disciplina del saber y es más especializado y más técnico. Se desarrolló en dos contextos diferentes en Estados Unidos en la época de los 80s. El primer contexto son las universidades y el segundo son las escuelas básicas y medias, junto con el movimiento de la enseñanza de la escritura a través del currículum. Bueno, este enfoque, como bien lo dice, está basado principalmente en el contenido. En este no le toman tanta importancia a la forma, ni a la gramática, ni al tipo de texto que se quiere escribir. Otras experiencias didácticas basadas en el contenido son los trabajos por tareas, organizados por tareas,
y es generalmente en la enseñanza del inglés, o sea, la segunda lengua. También entra la metacognición y lo principal es el aprender a aprender, el significado del aprendizaje y el autoaprendizaje, también las técnicas de estudio. Este enfoque pone énfasis en el contenido y no en la forma ni en cómo se dice. Más que nada está basado en si las ideas están claras, si son creativas, si están organizadas. También no se escriben experiencias personales, se escribe acerca de algún tema que se tiene en específico y que sea académico. Es muy importante que se mencionen las bibliografías, pues es de donde se saca toda esa información que se está plasmando. También este enfoque está relacionado con otras habilidades lingüísticas, como es el escribir, el leer y el hablar, que sean dentro del contexto académico. En los ejercicios de clase se tienen dos fases. La primera es el estudio y también la comprensión, y en la segunda fase se hace la realización del texto. Es un enfoque especializado en la enseñanza de las habilidades lingüísticas académicas. Se realiza en contextos de los estudios superiores y utiliza ejercicios y tareas o proyectos sobre temas académicos. Según Casani 1990, se pone el énfasis en lo que dice el texto, en el contenido y no en cómo se dice, en la forma. Visualizar si las ideas son claras, coherentes, ordenadas, originales, contienen creatividad, etc. Hace uso de las reglas gramaticales, la estructura del texto, la idea central y expresiones formales del mismo. Se trata de que los alumnos escriban sobre temas de sociales, matemáticas o física, en la asignatura correspondiente para que aprendan de estos temas, además de mejorar y practicar su expresión. Para el desarrollo de una clase en este enfoque hay tres características principales. La primera es la investigación profunda de un tema, que sería lectura de textos, análisis de la tesis y los argumentos, la búsqueda de nueva información y la selección de la información, etc. El segundo punto sería el procesamiento de la información, la elaboración de esquemas, discusiones en grupo, contraste de opiniones, etc. Y el tercer punto sería la producción de los escritos. Aquí ya se emplea la preparación y la producción de textos académicos. Entre algunos ejercicios que se realizan en este enfoque son los exámenes, apuntes, trabajos y ensayos. Estos tipos de textos presentan unas características muy específicas, según investigaciones por Shin en 1986. En este enfoque tiene una peculiaridad en su evaluación. Destacan dos líneas básicas: atención primordial al contenido del texto e individualización para responder a las necesidades de cada alumno y también para tratar de los aspectos formales.